Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos un tema que, bueno, a veces nos complica un poco, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, un tema que nos cruza todos los días, aunque no nos demos cuenta. Totalmente. Si alguna vez se sintieron un poco perdidas con los papeles, las firmas o esos eternos términos y condiciones, bueno, este análisis es para quien necesite claridad. Exacto. Hoy le damos una vuelta a la herramienta legal que hace funcionar, o bueno, debería hacer funcionar casi todas nuestras interacciones económicas. Exactamente. Estamos hablando de los contratos. Y aunque la palabra suene, digamos, muy formal, muy de abogado, Sí, un poco intimidante a veces. claro, pero la realidad es que estamos rodeados de ellos todos los días, ¿eh? Casi sin notarlo, desde comprar un café hasta usar una aplicación en el celular. Tal cual. Son como el aceite que lubrica los engranajes de la economía cotidiana, digamos. Totalmente. Pensemos en cosas súper simples, ¿no? Suscribirse a Spotify o Netflix, aceptar los términos de una app, esas que casi nadie lee, Cierto. alquilar una vivienda o incluso usar la tarjeta SUBE para viajar. Detrás de cada cosita de esas hay un acuerdo con reglas. Así es. Y en todos esos casos, lo que estamos haciendo es celebrar un contrato, aunque no firmemos un papel con sello de escribano ni nada parecido, ¿eh? Claro, Este capítulo del Código Civil y Comercial, que es como nuestra guía hoy, funciona como el manual de instrucciones de esos acuerdos. Es la forma que nos da la ley para pactar sobre cualquier cosa que tenga, bueno, un valor económico. entendido. Entonces, nuestra misión hoy es entender qué transforma un simple trato, un acuerdo de palabra, en un contrato que la ley reconoce y obliga a cumplir. Exacto. Vamos a ver sus reglas fundamentales, qué pasa si alguien no cumple y por qué este tema, que a veces parece medio árido, Un poco, sí. es vital para manejarnos en el día a día. Así que vamos a meternos de lleno. Perfecto. Comencemos por lo básico, por la definición. ¿Qué es un contrato para la ley argentina? El código tiene una definición formal, pero la podemos desarmar para entenderla bien. Dale. Dice algo así como, acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Suena... Complejo. Suena, pero vamos por partes. Primero, acto jurídico. ¿Qué significa eso? algo que hacemos que tiene consecuencias legales. Exacto. Pero no cualquier cosa que hacemos. Es una acción voluntaria, lícita, o sea, legal, y hecha con la intención específica de producir efectos jurídicos. Crear derechos, obligaciones. Un contrato no es un accidente, ¿viste? Es algo intencional. Ah, ok. La intención es clave. Fundamental. Después dice, dos o más partes. Parece obvio, pero es importante recalcarlo. Se necesita al menos otro. No podés contratar con vos mismo. Claro. Y ojo, parte puede ser una persona como vos o yo, o una empresa, una sociedad, o incluso un grupo de personas actuando juntas como una sola parte. Entendido. ¿Y lo del consentimiento? Manifiestan su consentimiento. Este es el corazón, el núcleo del contrato. Es el acuerdo de voluntades. Ambas partes tienen que estar de acuerdo sobre lo esencial del pacto. Sin ese sí quiero mutuo, digamos, no hay contrato. Ok, acuerdo mutuo. ¿Y la finalidad? Mencionaba varias cosas. Crear, regular, sí, la finalidad es amplia. Crear, regular, modificar, transferir o extinguir. O sea, un contrato te sirve para empezar algo nuevo, crear, para ajustar algo que ya existía, regular, modificar, para pasarle derechos u obligaciones a otro, transferir, o para terminar un acuerdo, extinguir. Cubre todo el ciclo de vida de un acuerdo económico, entonces. Precisamente. Y ahí llegamos al punto clave del final de la definición. Relaciones jurídicas patrimoniales. Este es el filtro importante. Patrimonial. A ver, significa que tiene que haber plata sí o sí, dinero. No necesariamente plata, digamos contante y sonante en el momento, pero sí tiene que tratarse de algo que tenga un valor económico, algo que se pueda valorar en dinero, que afecte el patrimonio de las personas. Ajá, comprar, vender, alquilar, trabajar para alguien como independiente, prestar un servicio o construir algo. Todo eso tiene contenido patrimonial. Una promesa de amistad, por ejemplo, por más acuerdo que sea. No es un contrato legal. Exacto. Le falta ese contenido económico, ese valor en el patrimonio. Perfecto, entendido. Es el marco para los acuerdos con valor económico. Ahora, me imagino que sobre esta base hay como
principios generales, ¿no? Como reglas de oro que aplican a todos los contratos. Exacto. Hay 3 pilares fundamentales que sostienen todo el sistema. El primero es la libertad de contratación. La libertad de elegir. Eso mismo. En principio somos libres de decidir si contratamos o no, con quién contratamos y qué contenido le ponemos a ese contrato. O sea, negociar las cláusulas. Es la autonomía de la voluntad, ¿viste? Pero, ojo, esa libertad no es total, ¿verdad? No puedo contratar a alguien para robar un banco, por ejemplo. Claro, por supuesto que no. Ahí están los límites. La propia ley primero. Después, el orden público, que son como esas reglas básicas de convivencia que no podemos romper. La moral, las buenas costumbres. No es una libertad absoluta. Entiendo. Y además, hay que decir que esta idea de libertad total se ha ido, digamos, matizando con el tiempo. Antes era casi absoluta, pero hoy se reconoce que no siempre las partes negocian en pie de igualdad. A veces hay una parte mucho más fuerte que la otra. Como en los contratos con las grandes empresas. Exacto. Y ahí la ley interviene para proteger a la parte más débil. Ya vamos a hablar de eso con los contratos de adhesión. Bien, segundo pilar, el efecto vinculante. Esto me suena a que lo pactado obliga. Exactamente esa es la idea. Un contrato que se hizo válidamente, cumpliendo todos los requisitos, es como si fuera una ley para las partes que lo firmaron. Tienen que cumplirlo sí o sí. Tienen que cumplirlo. Es el famoso principio pacta sunt servanda. Los pactos están para cumplirse. Una vez que te comprometiste, no puedes echarte atrás unilateralmente porque sí, salvo que el propio contrato te dé una salida o que la ley lo permita en casos específicos. Ok, fuerte. ¿Y el tercer pilar? Mencionaste la buena fe. Este parece un poco más abstracto. Actuar honestamente. ¿Así es? Pero es crucial, fundamental. Significa que las partes deben comportarse con lealtad, con corrección, con honestidad en todas las etapas del contrato. En todas. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el momento en que empiezan a negociar, antes de firmar, durante la celebración misma, al interpretar las cláusulas si hay dudas, y sobre todo al momento de cumplir el contrato. O sea, no es solo cumplir la letra chica, digamos. No, para nada. No se trata solo de cumplir la letra fría del acuerdo. Es actuar sin trampas, sin picardías, sin querer sacar ventajas indebidas del otro. Es un estándar de conducta. Ah, entiendo. O sea que implica más que lo que está escrito explícitamente. Si contrato a alguien para que me arregle el techo, la buena fe implica que no me deje todos los escombros en el patio, aunque el contrato no diga limpiar los escombros. Exacto. Ese es un buen ejemplo. Implica todas esas conductas que uno esperaría razonablemente de alguien que actúa de forma correcta y cuidadosa en esa situación particular. La buena fe llena los vacíos del contrato y le da un sentido ético al cumplimiento. Clarísimo. Bueno, tenemos la definición y los 3 pilares: libertad, efecto vinculante y buena fe. Ahora, vayamos a los ingredientes. ¿Qué cosa sí o sí tiene que tener un acuerdo para ser considerado un contrato válido? Si falta uno, se cae todo. Se cae todo, exacto. Son 4 elementos esenciales, indispensables: consentimiento, objeto, forma y causa. Arranquemos por el primero, consentimiento. Que ya dijimos que es el acuerdo de voluntades. Eso mismo. ¿Y cómo se logra ese acuerdo? Bueno, básicamente a través de la unión de 2 actos, una oferta y una aceptación. Alguien propone algo y el otro dice sí. Entienda bien de qué se trata el negocio. Te ofrezco mi auto, este modelo, esta patente, por tanta plata y me pagas así. Perfecto. Esa es una oferta completa. Y la aceptación es solo decir, dale, acepto. Es el sí a esa oferta, tal cual como fue hecha. Tiene que ser una conformidad total, lisa y llana, como se dice. Porque si le cambias algo... Ah, ya no es aceptación. Correcto. Cualquier modificación, cualquier sí, pero o acepto si me bajas el precio, ya no es una aceptación. Es una contraoferta. Le estás proponiendo un nuevo trato al que hizo la oferta original. Interesante. ¿Y cuándo nace el contrato exactamente? ¿Cuando yo digo acepto? El contrato se perfecciona, nace legalmente, en el momento en que el oferente recibe la comunicación de la aceptación. No basta con que el aceptante decida aceptar. Tiene que comunicarlo y el otro recibirlo. ¿Ok? Primer ingrediente. Consentimiento. Oferta plus aceptación recibida. Vamos al segundo. El objeto. El qué del contrato, ¿no? Sobre qué estamos acordando. Exacto. Son las cosas, bienes materiales como un auto, o inmateriales como un software, o los hechos, las prestaciones,
como hacer un trabajo, dar una clase o incluso no hacer algo sobre los que trata el contrato. Es el contenido del acuerdo. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir ese objeto? Bueno, varios. Tiene que ser lícito, o sea, no puede ser algo prohibido por la ley. Tiene que ser posible, tanto física como jurídicamente. No puedo venderte un unicornio. Sonríe. Lástima. Tiene que ser determinado o determinable. O sea, tenemos que saber exactamente qué es, o al menos establecer las reglas para saberlo después sin necesidad de un nuevo acuerdo. Y como ya dijimos, tiene que tener valor económico, ser susceptible de apreciación en dinero. ¿Y qué cosas definitivamente no pueden ser objeto de un contrato? Mencionaste lo ilegal. Sí, hechos imposibles, como te decía. Hechos prohibidos por las leyes o que sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a la dignidad humana. Tampoco se puede contratar sobre derechos personalísimos, como la vida o la integridad física, ni sobre bienes que por una razón especial están prohibidos, como ciertos bienes públicos o, por supuesto, órganos humanos. Clarísimo. Tercer ingrediente esencial, la forma. Acá importa el cómo. Si lo hacemos verbal, por escrito, con escribano. Acá la regla general, y esto es importante, es la libertad de formas. O sea que la mayoría de las veces no importa cómo lo hagamos. En principio, no. Los contratos pueden hacerse como las partes prefieran, de palabra, por escrito, en un papel cualquiera, por mail, por WhatsApp, e incluso a veces con gestos o actos que demuestren la voluntad. Lo importante es que la voluntad de contratar quede clara. Sin embargo, El pero, siempre hay un pero en derecho. casi siempre. Hay excepciones. Son los llamados contratos formales. Son aquellos casos en que la ley sí exige una forma específica para celebrarlos. ¿Y por qué exigiría una forma? Puede ser por dos motivos. A veces la forma se exige para que el contrato sea válido. Si no cumples esa forma, el contrato es nulo, no existe. Es lo que se llama forma ad solemnitatem. El ejemplo típico es la escritura pública para la compraventa de inmuebles. Si no hay escritura, no hay compraventa válida de la casa. Ok, forma para la validez. ¿Y el otro motivo? Otras veces la forma se exige solo como un medio de prueba. El contrato es válido aunque no se haga de esa forma. Pero si tienes un problema y quieres probarlo en un juicio, vas a necesitar cumplir con esa forma que pide la ley. Es la forma ad probation. Entendido. O sea, regla general, libertad, excepción, contratos formales, algunos para validez, como la escritura para inmuebles, otros para prueba. Exacto. Y llegamos al cuarto y último ingrediente esencial, la causa. Este a veces es el más abstracto de entender. Es el porqué del contrato. La motivación personal que tuve para contratar, ¿por qué quise comprar el auto? No exactamente la motivación psicológica interna, que puede ser muy variada y personal. La causa, en sentido legal, es el fin económico inmediato y típico que las partes persiguen con ese tipo de contrato. Es la razón objetiva y determinante del negocio. A ver, un ejemplo. En una compraventa, la causa para el vendedor es obtener el precio, y la causa para el comprador es obtener la propiedad de la cosa. En un alquiler, la causa para el locador es recibir el alquiler, y para el locatario es poder usar la cosa. Es el propósito económico directo. Ok, el fin económico directo. ¿Y qué pasa con esa causa? Bueno, tiene que existir desde el principio, cuando se celebra el contrato, y tiene que subsistir, tiene que mantenerse durante toda la ejecución. Si la causa falta desde el inicio, o desaparece después, o si es ilícita o inmoral, ¿Qué pasa? el contrato puede ser nulo o puede dar lugar a que se modifique o se extinga. Si la causa es contraria a la ley, la moral o el orden público, el contrato es nulo directamente. Perfecto. Entonces, repasando los cuatro esenciales. Consentimiento, oferta plus aceptación. Objeto, lícito, posible, determinado, valorable. Forma, libre en general, salvo excepciones formales. Y causa, fin económico lícito. Con todo eso, el contrato nace válido. Ahora, ¿a quiénes afecta? Dijimos que obliga a las partes. Esa es la regla de oro. El efecto relativo de los contratos. En principio, y es un principio muy fuerte, los contratos solo crean derechos y obligaciones para las partes que los celebraron. O sea, no pueden perjudicar a un tercero que no tuvo nada que ver. Ni perjudicarlo, ni en general beneficiarlo tampoco. Los efectos son relativos a las partes. Hay excepciones muy puntuales que la ley permite, como el contrato a favor de un tercero, pero la regla es que solo afecta a quienes dieron su consentimiento. ¿Y qué pasa con los herederos?
si una persona firma un contrato y fallece antes de cumplirlo, ¿sus herederos quedan obligados? Generalmente sí. Los efectos del contrato, tanto los derechos como las obligaciones, se extienden a los herederos de las partes, que se llaman sucesores universales. Ellos heredan la posición contractual. Ah, o sea, heredan las deudas y los créditos del contrato. Exacto. Salvo que se trate de obligaciones que solo podía cumplir esa persona específica. Por ejemplo, si contraté a un pintor famoso por su estilo único y fallece, o que la propia naturaleza del contrato lo impida, o que esté prohibido por el contrato o la ley. Pero la regla es que los herederos continúan. Ok, claro. El contrato obliga a las partes y en general a sus herederos. Pero bueno, a veces las cosas no salen como se planean y una parte no cumple. ¿Qué herramientas hay ahí? Mencionaste antes algo llamado obligación de saneamiento. ¿Qué es eso? Sí, es una garantía muy importante que está implícita. O sea, existe aunque no se escriba nada en el contrato. En todos los contratos donde se transmite algo a título oneroso, es decir, a cambio de un precio o contraprestación. Como en una compraventa o un alquiler. Exacto. El que transmite algo, el vendedor, el locador, garantiza dos cosas fundamentales frente al que recibe, comprador, locatario. Son dos patas del saneamiento, la evicción y los vicios ocultos. A ver, expliquemos cada una. Evicción. La evicción es la garantía sobre la existencia y legitimidad del derecho que se transmite. Básicamente, el que transmite asegura que él es el verdadero titular del derecho, o que tiene la facultad para transmitirlo, y que nadie más va a venir a reclamar un mejor derecho sobre la cosa y te la va a quitar. El ejemplo clásico. Te venden un auto que era robado. Exacto. Si vos compraste de buena fe y después aparece el verdadero dueño y te reclama el auto y gana el juicio, te vence, de ahí evicción, el que te lo vendió tiene que responder. Tiene que indemnizarte por los daños que sufriste. Entendido. Garantía sobre el derecho. Y la otra pata, vicios ocultos. Los vicios ocultos, también llamados redivitorios, son la garantía sobre los defectos materiales de la cosa transmitida. Pero no cualquier defecto. Tienen que ser defectos graves, que estaban ocultos, que no se podían ver a simple vista al momento de recibir la cosa, y que hacen que la cosa sea impropia para su destino, no sirva para lo que la compraste, o que disminuyan su valor de forma importante. El ejemplo del auto usado, que parece estar bien por fuera, pero tiene un problema grave en el motor que no se notaba. Tal cual. Si descubres ese vicio oculto después de comprarlo, el vendedor tiene que responder. Y acá lo importante, responde aunque él no supiera de la existencia del vicio. Es una garantía objetiva. Ah, eso es clave. La garantía para defectos ocultos existe aunque el vendedor jure que no tenía idea. Muy útil saberlo. Ahora, ¿cómo terminan los contratos? Supongo que lo normal, lo esperable, es que se cumplan y listo. Exacto. El modo normal de extinción es el cumplimiento. Las partes hacen lo que se comprometieron a hacer, el pago, la entrega de la cosa, la realización del servicio, las obligaciones se extinguen y el contrato llega a su fin natural. Es el final feliz, digamos. Pero bueno, no siempre hay final feliz en los contratos. ¿Cuáles son las otras formas de terminar, las que llamas modos anormales? Acá es fundamental, pero muy fundamental, distinguir bien dos conceptos que a veces se confunden: rescisión y resolución. Suenan parecido, pero sus efectos son muy distintos. A ver, ¿cuál es la diferencia clave? La rescisión es una forma de terminar el contrato por voluntad de las partes, pero que opera solo hacia el futuro. Puede ser bilateral, si ambas partes se ponen de acuerdo para terminarlo. Dejemos esto acá. Como un divorcio de mutuo acuerdo del contrato. Algo así. O puede ser unilateral, si la ley o el propio contrato le dan a una de las partes la facultad de terminarlo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el inquilino que decide irse antes del plazo legal, pagando una indemnización. Ok, pero lo crucial es que es para adelante. ¿Qué pasa con lo que ya se hizo? Lo crucial es eso. La rescisión no tiene efecto retroactivo. No afecta lo que ya se cumplió válidamente bajo el contrato. Lo hecho, hecho está. Si el inquilino pagó los primeros 6 meses de alquiler y usó la casa, eso queda firme. La rescisión corta para el futuro. ¿Entendido? Rescisión igual stop, pero lo pasado, pisado. Y la resolución... Suena más drástica. La resolución es distinta. También termina el contrato, pero lo hace por una causa prevista en la ley o en el propio contrato, que ocurre después de la celebración.
La causa típica es el incumplimiento grave de una de las partes. O sea, si una parte no cumple con algo importante, la otra puede resolver. Exacto. Y la gran diferencia con la rescisión está en los efectos. La resolución busca, en la medida de lo posible, tener efecto retroactivo. Intenta deshacer el contrato como si nunca hubiera existido, volviendo las cosas al estado anterior al momento de contratar. Ah, o sea, ¿intenta rebobinar la película? Esa es la idea. Si yo te compré algo y no te pago el precio, vos podés resolver el contrato. Y eso implicaría que yo te tengo que devolver la cosa que me entregaste y vos me tenés que devolver la parte del precio que yo te hubiera pagado. Obviamente, esto tiene límites para proteger a terceros que hayan adquirido derechos de buena fe mientras tanto. Clarísima la diferencia. Rescisión, corta hacia adelante. Resolución, intenta volver atrás por un incumplimiento grave u otra causa prevista. ¿Hay alguna otra forma importante de terminación anormal? Bueno, podemos mencionar brevemente la imposibilidad de cumplimiento. Si cumplir la obligación principal se vuelve objetiva y absolutamente imposible después de firmar el contrato, y no es por culpa de ninguna de las partes, sino por un hecho fortuito o fuerza mayor, un rayo destruye la única cosa que se debía entregar, por ejemplo, el contrato se extingue sin responsabilidad. Ok, caso fortuito. Y también existe la revocación, que es un acto unilateral por el cual se deja sin efecto un contrato en casos muy específicos que la ley autoriza. Como por ejemplo, revocar una donación si el donatario comete un acto de grave ingratitud contra el donante, o revocar un mandato. Perfecto. Antes mencionaste que el principio de que los pactos se cumplen, pacta sunt servanda, tenía excepciones. Y nombraste una figura que suena interesante, la teoría de la imprevisión. ¿Qué es eso exactamente? Es una herramienta legal muy importante, justamente para situaciones excepcionales, que funciona como una excepción a la rigidez del pacta sunt servanda. Se aplica a contratos que no son de cumplimiento instantáneo, sino que duran en el tiempo o su cumplimiento se difiere. Ok, contratos a largo plazo o con pagos futuros. Exacto. La teoría se pregunta, ¿qué pasa si después de que firmamos el contrato ocurre un evento extraordinario, totalmente imprevisible al momento de contratar y ajeno a la voluntad de las partes, que causa que la obligación de una de ellas se vuelva excesivamente onerosa? O sea, muchísimo más caro o difícil cumplir de lo que cualquiera hubiera imaginado. Muchísimo más. Una desproporción brutal. No un simple mal negocio o un cambio de precios normal. Tiene que ser algo que rompa el equilibrio económico original del contrato de manera estrepitosa, por una causa totalmente fuera de lo común e imprevisible. El ejemplo que a todos se nos viene a la cabeza es la pandemia de COVID, ¿no? O quizás una hiperinflación o una devaluación totalmente inesperada y descomunal. Exactamente. Esos son ejemplos típicos de eventos que podrían, en ciertos contratos, activar la teoría de la imprevisión. Si por ese evento externo y extraordinario, cumplir el contrato en los términos originales significa un sacrificio económico desproporcionado para una de las partes, un sacrificio que claramente no estaba dentro del riesgo normal que asumió al contratar. ¿Qué puede hacer esa parte afectada? ¿Puede simplemente dejar de cumplir? No puede dejar de cumplir sin más, pero tiene herramientas legales. Puede pedirle a un juez, o intentar acordarlo primero con la otra parte, claro, la adecuación del contrato, es decir, pedir que se reajusten las condiciones para que vuelva a ser equitativo, para recomponer el equilibrio roto. Ok, pedir un ajuste. ¿Y si el ajuste no es posible o la otra parte no quiere? Si la adecuación no es posible, o si la parte afectada prefiere terminarlo, puede pedir directamente la resolución del contrato. Terminarlo, pero sin que se considere un incumplimiento culposo de su parte. Ah, interesante. ¿Y la otra parte se tiene que quedar de brazos cruzados? No. La otra parte, la que no sufrió la onerosidad excesiva, tiene la chance de evitar la resolución si ofrece mejorar equitativamente las condiciones del contrato. Ofrecer un ajuste justo para que el contrato pueda seguir. Es como una válvula de escape del sistema para situaciones realmente extremas e imprevistas, para evitar injusticias muy grandes. Exactamente esa es la función. Es una herramienta de equidad, pero de aplicación restrictiva, solo para casos realmente extraordinarios. Muy claro. Pasando a otro tema, sé que los contratos se pueden clasificar de muchísimas maneras. Bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos. ¿Hay alguna clasificación que sea especialmente relevante hoy en día en la práctica?
Sí, definitivamente. Hay una categoría que es súper importante y muy actual: los contratos de adhesión. Uf, esos. Creo que todos firmamos de esos casi sin darnos cuenta. Totalmente. Son esos contratos donde una de las partes, generalmente una empresa grande, el predisponente, redacta todas las cláusulas de antemano, en bloque, y la otra parte, el consumidor, el usuario, el adherente, no tiene posibilidad real de negociar esas cláusulas. Claro, es un lo tomás o lo dejás. O firmás el formulario tal como está o no contratas el servicio. Exacto. Pensá en los contratos de telefonía celular, de Internet, los seguros, los servicios bancarios, las tarjetas de crédito, las plataformas de streaming. Casi todos los servicios masivos funcionan así. ¿Y qué tiene de particular este tipo de contrato para la ley? Bueno, como ahí claramente no hay una negociación entre iguales, y el poder está muy desbalanceado a favor de quien redacta todo. La ley protege al más débil, al adherente. Exactamente. Hay reglas especiales para proteger al adherente. Por ejemplo, se exige que las cláusulas sean comprensibles, autosuficientes, que la redacción sea clara, completa y fácilmente legible. Nada de letra microscópica o lenguaje inentendible. Ajá. ¿Y si hay algo que no se entiende bien? Si hay una cláusula ambigua u oscura, se interpreta siempre en contra de la parte que la redactó, o sea, en contra del predisponente. Es lógico, ¿no? Si vos lo escribiste y no se entiende, el problema es tuyo. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con las cláusulas que son directamente injustas? Ahí está el punto más fuerte de la protección. Las cláusulas abusivas. Son aquellas que, aunque estén escritas y firmadas, generan un desequilibrio muy grande e injustificado en los derechos y obligaciones, perjudicando al adherente. Esas cláusulas abusivas se consideran nulas. Se tienen por no escritas, aunque el resto del contrato siga valiendo. Es una protección fundamental para el consumidor común frente a las grandes estructuras. Muy importante tenerlo presente. Y ya que hablamos de consumidores y tipos de contratos, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, podríamos repasar muy brevemente 4 tipos de contratos particulares que son como la base, los más comunes. Claro que sí, son como los grandes éxitos de los contratos. Empecemos por uno que ya mencionamos, el contrato de consumo. ¿Qué lo define? Es cualquier contrato celebrado entre un proveedor, una empresa o un profesional que actúa como tal, y un consumidor o usuario final. Y consumidor final es clave. Es alguien que adquiere o usa bienes o servicios para uso privado, personal, familiar o social. O sea, no para revenderlos ni para integrarlos a un proceso de producción o comercialización. Y acá la regla de oro es siempre la misma: protección al consumidor. Siempre. El principio pro consumidor. Ante la duda, se interpreta a favor del consumidor. Muchas normas de defensa del consumidor son de orden público, o sea, irrenunciables, no se pueden pactar en contra. Perfecto. Segundo tipo clásico, la compraventa. El más clásico de todos probablemente. Una parte, el vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte, el comprador, se obliga a pagar un precio en dinero por ella. Simple y directo. Algo importante a destacar acá. Bueno, en el caso de inmuebles, es muy relevante la figura del boleto de compra-venta. Aunque es un instrumento privado, no es la escritura pública. Si cumple ciertos requisitos como buena fe del comprador, haber pagado al menos el 25% del precio, tener fecha cierta y publicidad registral o posesoria, le da al comprador derechos muy importantes, incluso frente a terceros como acreedores del vendedor. Interesante lo del boleto. Tercer tipo, la locación, lo que comúnmente llamamos alquiler. Exacto. Una parte, el locador, dueño o quien tenga derecho, se obliga a otorgar a otra, el locatario, inquilino, el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero, que es el alquiler o canon. Acá hay temas que siempre generan debate, como los plazos. Sí, puntos claves son los plazos mínimos legales que la ley establece para proteger al inquilino, especialmente en los alquileres de vivienda. Actualmente, la ley marca un mínimo, aunque hubo cambios recientes, y hay que ver la normativa vigente al momento de contratar. Y también es importante saber que para alquilar inmuebles o muebles registrables, como un auto, se exige forma escrita.
Bien. ¿Y el cuarto tipo que mencionaste para repasar? El contrato de obra y servicios. Suena parecido, pero no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo, aunque están regulados juntos, porque tienen similitudes. En ambos casos, hay una persona, el contratista o el prestador, que se compromete a realizar un trabajo material o intelectual, o a proveer un servicio de forma independiente. Esto lo diferencia del contrato de trabajo, donde hay dependencia. Para otra persona, el comitente, a cambio de un pago, retribución. ¿Y cuál es la diferencia clave entre obra y servicio? La diferencia fundamental está en el tipo de obligación que asume el que hace el trabajo. La diferencia fundamental está en el tipo de obligación que asume el que hace el trabajo. En el contrato de servicios, generalmente la obligación principal es de medios. El prestador se compromete a poner su diligencia, sus conocimientos, su mejor esfuerzo para lograr un resultado, pero no garantiza ese resultado concreto. Como un abogado que lleva un juicio o un médico que trata una enfermedad compleja. Ponen su saber, pero el resultado final no depende solo de ellos. Exacto. Hacen todo lo posible, pero no aseguran ganar el juicio o curar al paciente sí o sí. En cambio, en el contrato de obra, la obligación principal es del resultado. El contratista se compromete a alcanzar un resultado específico, concreto, materialmente tangible o intelectualmente individualizado, que sea eficaz y reproducible, como el ingeniero que tiene que entregar un software funcionando según especificaciones, o el arquitecto que entrega los planos terminados o la casa construida. Precisamente, ahí se promete un resultado concreto y verificable. Esa es la gran distinción entre obra y servicios. Clarísimo. La verdad, hicimos un recorrido súper completo por este mundo de los contratos, desde qué son, sus principios, los ingredientes que no pueden faltar, hasta cómo terminan y estos ejemplos finales. Es increíble cómo algo que parece tan legal, tan abstracto a veces, Está metido en todo. está presente en tantas acciones de todos los días, desde el café hasta la casa. Totalmente. Creo que cubrimos bien la estructura. ¿Qué es un contrato? Sus pilares, libertad con límites, fuerza obligatoria y la importantísima buena fe, los 4 elementos esenciales que sí o sí tienen que estar. Consentimiento, objeto, forma y causa. A quienes afectan, partes y herederos. ¿Qué pasa si hay incumplimiento? Con esas garantías de evicción y vicios ocultos. ¿Cómo pueden terminar? La diferencia clave entre rescisión para el futuro y resolución retroactiva, esa válvula de escape que es la imprevisión para casos extremos, y un pantallazo a los contratos más comunes hoy: adhesión, consumo, compraventa, locación y obra-servicios. La verdad que sí. Con esta base, seguro que la próxima vez que nos enfrentemos a un contrato o a esos famosos términos y condiciones online, los vamos a mirar con otros ojos. Se entiende mucho mejor qué hay detrás, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Esa es la idea. Obviamente, esto es un mundo enorme. Hay muchísimos más detalles, muchísimos otros tipos de contratos específicos que no mencionamos: mandato, fianza, depósito, leasing, fideicomiso y clasificaciones más finas que se estudian en profundidad. Pero el esqueleto fundamental, el tronco principal del árbol de los contratos, creo que lo hemos cubierto. Excelente. Bueno, esperamos que esta exploración les haya resultado útil, clarificadora. La base está sentada para entender un poquito mejor cómo funcionan nuestros acuerdos económicos de cada día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos y a quienes escucharon. Hasta la próxima.